se vayan integrando. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto para mí estar dando inicio a este segundo curso de capacitación para profesores de riego de la educación técnico profesional del sector agropecuario. El primero comenzó en la cuarta región, en Coquimbo, hace unos días y mañana es el presencial. Aquí, como ustedes saben, esta es la sesión inicial en línea y la presencial será el próximo jueves 26 en el Liceo El Huertón de Los Ángeles. Se fusionaron los dos cursos de Ñuble y Biobío porque no hubo suficientes inscripciones, así que veremos con los colegas de Ñuble cómo hacemos para el traslado ese día con, eh, con los amigos de Educando en Red. Buscaremos alguna solución práctica para ese traslado. Eh, bueno, voy a hacer una breve presentación. Yo soy Sergio Feigenbaum, trabajo en IICA, lo mismo que Francisco Sepúlveda, también aquí presente. Eh, el IICA es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, un organismo internacional de nivel continental, está presente en casi todos los países de la región eh, y coopera fundamentalmente con los gobiernos en materias de políticas de desarrollo agrario, desarrollo rural, etcétera. En esta ocasión estamos en realidad juntos, asociados, podríamos llamar, en convenio con INDAP. Supongo que INDAP no requiere mayor presentación, pero en particular estamos trabajando junto con el Departamento de Riego, en rigor se llama de Riego y Energía de INDAP, que es sin duda actualmente diría yo el principal departamento de la institución en términos de recursos, de cantidad de gente, etcétera. El, eh, el mandato del INDAP, del Departamento de Riego, era que pudiéramos establecer este año vínculos de trabajo, de cooperación, de conocimiento con el mundo de la educación técnico profesional del área agropecuaria, y posteriormente eso se focalizó en el mundo de la docencia, en los profesores de algunas regiones seleccionadas, digamos. Estamos en un periodo, en una especie de prueba, de experiencia piloto, como se quiere llamar, iniciando este camino que las instituciones esperan que va a ser de largo plazo, va a continuar mejorando, expandiéndose, etcétera. Así que básicamente este curso responde a esa idea. En esta etapa queremos fortalecer el trabajo de los docentes y ver más adelante otro tipo de actividades que podamos realizar en conjunto. Hemos contado con la colaboración de las redes Futuro Técnico en cada una de las regiones donde estamos implementando esta iniciativa. Agradecemos su presencia, su apoyo, su disposición a difundir, digamos, esta actividad. Bueno, sin más, yo le voy a ofrecer la palabra a los colegas justamente de las instituciones representadas para que pudieran darnos un saludo, una bienvenida y ahí comenzar ya con la clase, con el curso, que está a cargo del profesor Leoncio Martínez, un profesional de vasta trayectoria, tanto en el ámbito de la investigación, de la academia, como de la capacitación. Él mismo va a contar un poco más de su experiencia. Así que le ofrezco la palabra, no sé, a Diego tal vez primero, y de Educando en Red, y Perfecto. después a Iván Cárcamo de INDAP. Gracias, Sergio. Gracias, profesor Leoncio.
Yo solo saludar y agradecer primero que todo, el vínculo que tiene el instituto con INDAP y que se puedan vincular con la educación técnica. Segundo, agradecer a los participantes. Acá hay unos nodos agropecuarios, en tanto en Ñuble, en Biobío, que están participando activamente. Así que hemos desarrollado varias instancias durante el año, en los que todo el 2024, y uno de los requerimientos era vincularse con conocer nuevos métodos para poder transmitirlo a los alumnos. Así que es un win-win. Tercero, agradecer al profesor que sé que ahora es virtual, pero después lo van a conocer en la fase práctica que anunciaba Sergio. Y por último, el agradecimiento muy especial a los dueños de casa que nos van a recibir el jueves 26. Así que, qué más colaborativo que conocer la experiencia, no de una empresa ni de un instituto, sino de un propio liceo y replicar eso. Así que muchas gracias por todo. A ver si nos podemos saludar la próxima semana. Para no demorar más, así que eso, Sergio. Gracias, Diego, muchas gracias. Iván Cárcamo de INDAP. Sí, hola a todos. Bueno, delante saludé solamente a Sergio. Eh, Primero que nada, agradecerles a ustedes esta iniciativa. Bueno, yo sé que esto es una iniciativa que también nace de nosotros como INDAP y que tenemos altas expectativas porque detectamos necesidades, sobre todo en las capacidades que estamos requiriendo a nivel de la agricultura, eh, sobre todo profesionales, técnicos que vayan con mayor preparación a estos cambios que se están dando a nivel climático, ¿ya? Que ya tenemos que apuntar a una mayor eficiencia. eh, en INDAP estamos apostando mucho a lo que es las tecnologías, el inicio, la incorporación de energías no renovables, o sea, energías más que nada fotovoltaicas. Y además estamos fuertemente trabajando y apuntando hacia, por lo menos acá en Ñuble, a obtener nuevas fuentes de agua, específicamente pozos profundos, y también necesitamos que estos pozos sean regularizados. Entonces, tenemos ahí harto trabajo en ese sentido. Eh, bueno, agradecer a nombre de INDAP, a ustedes como ICA, agradecer también a los que se inscribieron en el curso, que tuvieron la voluntad de inscribirse, porque esto también, todos estamos con mucho estrés laboral quizás, pero es bueno detenerse un poco y absorber conocimiento. Así que eso es por mi parte. Muchas, Gracias. muchas gracias, Iván. Iván es encargado de riego de Ñuble, y hay otra colega encargada de riego de Biobío que no sé, cualquiera de ustedes estará presente en la sesión presencial de la próxima semana. Bueno, sin más, le entregamos la palabra a don Leoncio para que haga una presentación. Les recuerdo que la clase termina a las 6. Esperamos que Leoncio pueda ajustarse más o menos para dejar un rato después de preguntas y comentarios. Digamos que son 6:40, alrededor de una hora podría ser, ojalá un poquito menos, y después dar la palabra para las dudas que puedan quedar. Leoncio, usted tiene la palabra. Bien, gracias Sergio. Buenas tardes a todos los presentes. Primero quisiera consultarles si me escuchan bien y lo otro, si ven la presentación en estos momentos en su pantalla. ¿Sí? ¿Está Por todo mi bien? parte, los dos positivos. Ya, Sí, se escucha y se muy bien. todo bien Tal vez entonces. hablar, tal vez hablar un poquito más fuerte puede servir. Ya, Bueno, este es un curso de capacitación en riego para profesores de los liceos técnicos profesionales de la especialidad agropecuaria. Yo soy Leoncio Martínez. Bueno, aquí hay una foto que no me representa muy bien.
Soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y mi especialidad es la ingeniería y suelo. Salí de la universidad en el año 82, por lo tanto ya tengo 41 años de profesión. También hice un magíster en ingeniería agrícola en la Universidad de Concepción, en el campus Chillán, y mientras era estudiante de posgrado me tocó controlar unos ensayos de riego en remolacha, por lo tanto recorrí durante 2 temporadas desde Linares hasta pasado Los Ángeles, por lo tanto conozco relativamente bien la zona donde ustedes se encuentran. Tengo un doctorado en la Universidad de Arizona, también en la especialidad de Ingeniería Agrícola y Biosistemas. Puedo decir que durante estos 41 años de trabajo, siempre me ha tocado desempeñarme en el área que más me gusta, que es el riego y drenaje. Durante 25 años fui investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigación Intihuasi, que se encuentra en La Serena. Yo en estos momentos me ubico en la ciudad de Coquimbo, próximo a La Serena, donde tengo mi residencia. Bueno, durante todos mis años profesionales he hecho muchas consultorías, pero la más importante ha sido eh, para las CDMs de Agricultura de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso, en temas de agua y medio ambiente. También desde hace unos 8 años atrás soy consultor de ICA en temas de riego, de drenaje y hidrología agrícola. El temario de este curso en línea va a ser contexto global de la problemática de la escasez de agua y la necesidad de utilizarla en forma eficiente. Una introducción a la relación suelo-planta en el contexto de un pequeño agricultor con riego tecnificado, algunos principios de diseño y evaluación del sistema de riego. Bueno, sabemos todos que los sistemas de riego localizados son muy eficientes, pero son tan eficientes como el máximo cuando estos equipos funcionan bien o pueden ser muy ineficientes, y muchas veces el agricultor percibe esta situación y empieza a regar como lo hacía antes. No ocupa el equipo de riego. Y eso es una situación penosa porque eh, por desconocimiento hay capital tirado a la basura, producción que se dejó de ganar y ingresos que también se dejaron de percibir. Bueno, como punto de partida, quiero citar un estudio, que ahí aparece la tapa de este estudio, publicado por 3 o 4 especialistas de FAO, y ellos dicen, entre las muchas ideas que presenta la publicación, que la agricultura es la actividad económica que más consume agua en todas las regiones del mundo, a excepción de Europa y Norteamérica. En Europa y Norteamérica son países eh, mayoritariamente muy desarrollados, donde el recurso agua también se utiliza mucho en procesos industriales, fabricación de bebidas, lavado de recipientes, enfriamiento de centrales nucleares, qué sé yo. Por lo tanto, en el resto del mundo, la agricultura es la actividad que más consume agua. Pero también las tierras cultivadas y las que son regadas proporcionan alrededor del 40% de toda la producción agrícola de los países en desarrollo y ocupan una superficie, no el 40%, ocupan una superficie de alrededor del 20% de la superficie agrícola. Por lo tanto, el riego es muy importante. Y el sector agrícola es a menudo criticado por el alto desperdicio y el uso ineficiente del agua en el punto de consumo, es decir, a nivel de las parcelas, de las granjas, de las fincas. Y todo esto alentado por los bajos cargos subsidiados por el uso del agua y las bajas tarifas de energía para el bombeo. Esto último no es muy aplicable a Chile porque la tarifa eléctrica que se paga por equipos de bombeo es
la tarifa normal, no tiene ningún tipo de preferencia. Pero sí, el costo del agua propiamente tal, si es que no es de bombeo, es un gasto, es marginal debido a que se paga solamente los derechos de administración de las organizaciones de regantes. Para comprender un poco el riego y el efecto beneficioso que tiene en la productividad agrícola, es necesario entender 4 factores. Aquí yo los he dibujado, esto aparece en un libro, y aquí hay un volumen de suelo, ¿no? En ese volumen de suelo existe un cultivo y las vías por las cuales puede circular el agua son las siguientes. Los aportes de agua a este volumen para satisfacer la demanda de agua en los cultivos es mayoritariamente la lluvia, que aquí aparece como rainfall en inglés. También es el riego en zonas donde la lluvia es escasa, y también podría haber un ascenso capilar en zonas donde el nivel freático se encuentra relativamente superficial. Si yo tengo una napa freática entre menos de 1,5 metros de profundidad, es probable que el ascenso capilar esté dotando también al volumen de suelo donde se encuentran las raíces de humedad. También existe un flujo subsuperficial que viene de zonas más elevadas, de mayor cota, que constituyen también un aporte de agua al volumen donde se encuentran las raíces, pero esta velocidad es tan lenta que prácticamente no tiene importancia. Entonces, en nuestra zona, en la zona central del país, la lluvia no tiene mucha importancia, a pesar de que sí la tiene como fuente de agua, ya que la lluvia que cae eh, produce escurrimiento superficial, se forman esteros, ríos, se forman lagos, y de ahí nosotros podemos obtener el agua el resto de la temporada donde no llueve. Los consumos de agua o las pérdidas de agua de esta zona donde se encuentran las raíces está fundamentalmente por la evapotranspiración, que es el agua que se evapora directamente de la superficie del suelo, la transpiración, que es el agua que pasa a través de los vasos conductores de la planta y es transpirada desde las hojas. También hay una pérdida de agua de aquella que viaja más abajo de donde se encuentran las raíces, que es la percolación profunda. Y desde el punto de vista del balance hídrico en una temporada de riego, los componentes más importantes están señalados aquí con estas tickets verdes, que es la evaporación y la transpiración. Esos términos se conocen como evapotranspiración, que es la suma de estas dos cantidades. Tengo el riego, el aporte de agua, y tengo la percolación profunda, que es el agua que se va más abajo donde se encuentran las raíces. Si yo puedo minimizar la cantidad de agua que percola en profundidad, me queda que la transpiración debería ser igual al riego. Por lo tanto, si yo conozco la evapotranspiración, puedo saber cuánta agua aplico. Y si aplico la cantidad de agua correcta, la percolación profunda va a ser mínima. Si a mí se me pasa la mano y aplico más agua de la que requieren los cultivos, aquí se va a producir una percolación profunda, y desde el punto de vista del agricultor, esta es agua que se pierde, pero no es pérdida para el sistema, puesto que esta agua más abajo puede aflorar y ser fuente de agua de otra explotación agrícola. Por lo tanto, en sistema de riego localizado se debe considerar la evapotranspiración, el riego y la percolación profunda. Si hay lluvias de verano, por ejemplo, de marzo, abril, o sea, perdón, en diciembre, enero, generalmente no son lo suficientes como para
influir muy fuerte en el balance hídrico estacional. Aquí hay un esquema del ciclo del agua, de las grandes masas de agua. Recordemos que la Tierra solamente ocupa el 29% de la superficie del planeta, el otro 71% es agua o campos de hielo. Entonces, de estas superficies, que pueden ser el mar, laguna o estanque, se evapora el agua. Al ascender el agua, llega a una zona de menor temperatura donde se condensa, luego es arrastrada por corrientes de aire. En nuestra zona, estas corrientes de aire ascienden, se enfrían y se produce la precipitación, que puede ser de tipo líquida, como es la lluvia, o sólida, como es la nieve. Por diferencia de cota, esta agua empieza a viajar hasta el punto de menor cota dentro del planeta, que son los océanos. Entonces el agua puede escurrir en forma de río o infiltrar, donde aparece luego más abajo. Bueno, aquí tenemos una zona intermedia, donde sería la zona cultivada, y acá tenemos pérdidas por transpiración y por evaporación, que es el conjunto de la evapotranspiración. Bueno, en nuestra zona se produce este mismo fenómeno, pero gran cantidad de agua que se evapora de nuestros mares circundantes la arrastra el viento y van a dar a otras zonas. Por lo tanto, la evaporación de estos lugares no es aprovechada directamente por nosotros. Entonces, cuando llueve, son frentes de humedad que vienen de bastante adentro en el mar, por lo tanto, llueve y por la enfriamiento cae nieve. La nieve tarda en derretirse, por lo tanto, nosotros en zonas regadas tenemos prácticamente abastecimiento del agua durante todo el año. A veces, a veces llueve mucho y ese grandes crecidas son retenidas temporalmente por los embalses. Bueno, a raíz del calentamiento global se producen ciertas distorsiones en este ciclo del agua y se producen tormentas inesperadas, huracanes, qué sé yo. Aquí quiero presentar estadísticas de lluvia, que es la principal fuente de agua que nosotros tenemos, de Ñuble, de Chillán y de Los Ángeles. Esta información ha sido obtenida de la Dirección Meteorológica de Chile. Aquí está la cantidad de agua caída en el eje de la Y, en el eje de la X tenemos los años. En ambos casos, los registros de lluvia comienzan en el año 1950, más o menos. Bueno, aquí se puede ver la precipitación promedio de toda esta cantidad de años, que son más de 60. Y para Chillán, ese promedio son alrededor de 1000 milímetros al año. En Los Ángeles, el promedio es un poco más elevado, alrededor de 1150 milímetros al año. Estas líneas verdes representan la distancia que hay desde el promedio, una vez la desviación estándar por sobre el promedio, o una vez bajo el promedio de una vez la desviación estándar, que es un parámetro estadístico. Y esto nos permite decir que si las lluvias se distribuyesen normalmente, el 67% de los casos observados debería caer en esta franja. Y solamente un 32% de los datos salen de acá. Aquí se pueden ver años extremadamente secos y aquí años que podrían ser considerados extremadamente lluviosos. Los, los años donde se excede la precipitación o donde falta
son bastante menos que los que se encuentran en este rango de precipitación. Las líneas, los puntos azules representan los valores absolutos de la precipitación anual registrada, y los puntos tipo celeste en Chillán y Ñuble, y naranjos en Biobío representan los promedios móviles de 3 años consecutivos, lo que nos permite visualizar cuál es la tendencia de la lluvia en ambas estaciones meteorológicas. Aquí en Los Ángeles, Biobío, hay varios años donde no hay registros, que aparecen aquí como cero, pero en realidad no hay registros. Lo importante de este gráfico es señalar que desde el año 2007 en adelante, que correspondería más o menos en esta fecha, por aquí en el caso de Los Ángeles, las lluvias se comportan con promedio, con valores menores a los promedios, bastante menores. No ha habido lluvia intensa en estos años. Y la tendencia es marcadamente a la baja en ambos localidades. Esto se entiende porque los frentes de lluvia afectan a ambas ciudades en forma simultánea. Bueno, esto nos indica que la oferta de agua a la que estamos acostumbrados nosotros va disminuyendo en el tiempo. Puede que haya algún año lluvioso, pero la característica general es que estos años van a ser con lluvias menores a las registradas como promedio en un periodo largo de tiempo. El promedio de los últimos 5 años en Chillán es de 662 milímetros, o sea, un 60% del valor promedio. Y en Los Ángeles es de casi 600 milímetros, que es casi el 50% de la lluvia que se podría considerar normal. Por lo tanto, eso nos lleva a preocuparnos. Por otro lado, la gente de FAO dice los agricultores son los que más consumen agua, y por lo tanto, cuando esta falta, nos vamos a ver afectados, porque el agua hay que compartirla con las ciudades, con la industria, con la minería. Hay otros usuarios del agua. Entonces nos va a obligar a ser más eficientes. Evapotranspiración es la suma entre la evaporación directa del suelo y la transpiración desde las hojas de la planta. Los factores que influyen está el clima, las especies vegetales, la disponibilidad de agua en el suelo, la época del año, la exposición del suelo respecto al sol. Acá en nuestro país, por estar en el hemisferio sur, siempre las laderas que están mirando hacia el norte consumen más agua que las laderas que tienen exposición sur. Y también influyen las grandes masas de agua. Por ejemplo, yo creo que por ahí por Penco, la evapotranspiración es bastante menor que en Chillán, porque está más cerca está prácticamente al lado del mar. Entonces, la evapotranspiración, todos estos factores se ven influenciados por el cambio climático, y aquí quiero representar dos fotos que son puntos extremos. La primera de ellas es una mano que hay en el desierto que queda un poco antes de llegar a Antofagasta, y aquí podemos decir que la evapotranspiración es cero, porque no hay agua. A pesar de que si yo por alguna forma trajera agua acá, no estoy seguro que aquí se podría cultivar una gran cantidad de especies diferentes. Pero no hay agua, por lo tanto, la evapotranspiración aquí es cero y la producción es cero, la producción de materia seca. En cambio, en una zona selvática del, del Mato Grosso en Brasil, aquí la evapotranspiración es máxima, por lo tanto la producción de materia seca es máxima también. Porque aquí llueve todos los días, el suelo tiene una gran capacidad de retención de humedad porque son suelos ricos en materia orgánica, y prácticamente el cultivo o la especie vegetal tiene tiene toda la posibilidad de evapotranspiración, de evapotranspirar agua,
que es la que me demanda el aire, la atmósfera. Bueno, nosotros estamos en una situación entre medio de estas dos, donde la humedad natural que existe en las zonas tropicales, nosotros tenemos que aportarla en forma de regadío. Y acá yo quiero señalar lo siguiente. Si tenemos una especie que evapotranspira el 100%, ¿por qué? Porque yo le he aplicado la cantidad de agua suficiente, la producción va a ser máxima. En este caso yo lo represento con un racimo de uva. Y los costos van a ser relativamente bajos. Si yo aplico menos agua y no satisfago completamente los requerimientos de evapotranspiración, la producción va a ser menor, aquí representado por un grano de uva, un racimo de uva más pequeño, pero con un gran costo, porque igual tengo que fertilizar, igual tengo que pasar maquinaria agrícola, igual tengo que contratar personal para que me ayude en la faena. Por el contrario, si yo aplico más agua de la que requieren los cultivos, la productividad podría bajar porque hay problemas de anegamiento en la zona donde se encuentran las raíces, no hay buena respiración, no hay buen intercambio de gases entre la atmósfera del suelo y las raíces, por lo tanto podría afectarse la productividad, pero sí va a haber mayor consumo. La productividad puede ser relativamente buena, pero también va a haber mayor consumo de recursos. Ahora, la forma de esta curva va a depender de la especie que estemos hablando. Muchas especies tienen comportamientos diferentes a lo que yo he puesto acá. Por ejemplo, los olivos tienen una curva diferente, ya que son más resistentes a la humedad que otras especies. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, paltos, donde si yo el palto lo someto a un estrés hídrico, el palto bota la hoja y en esa temporada la producción es cero. Entonces tenemos que considerar las características del cultivo también en este balance hídrico. La oferta de agua es el regadío, ¿sí? En nuestra zona. El agua que proviene principalmente de la cordillera, producto del derretimiento de la nieve, el derretimiento de los glaciares y los afloramientos de agua subterránea. Pero también puede provenir de pozos profundos, que es como una reserva de agua que tenemos y que la podemos utilizar cuando las aguas superficiales son escasas. Bueno, como el agua viaja mucho, infiltra, sufre problemas de calidad, que puede ser física, ya que pueden ser basuras en suspensión, pueden ser partículas en suspensión cuando el agua es turbia, puede eh, tener problemas de calidad química, donde posee compuestos que podrían ser tóxicos para el cultivo. Esto es propio de la condición natural de la zona norte del país, donde la calidad del agua es bastante mala, y la actividad biológica, que puede ser las algas, los peces. Todo esto debe ser considerado en un sistema de manejo del riego localizado. En sistemas de riego superficiales, como el que aparece en esta foto, no es tan importante. Aquí quiero señalar una figura que aparece publicada en este libro y representa la cantidad de agua disponible en un proyecto de riego, que podría ser agua arriba de un embalse, y aquí la cantidad de agua que realmente se consume a nivel de una explotación agrícola. Aquí la cantidad es bastante grande, donde abunda el agua. En cambio aquí eh, estamos restringidos de oferta de agua, debido a que en todo el viaje del agua, desde el embalse hasta el punto donde se consume, se produce evaporación, tanto evaporación directa desde el lago como evaporación de los canales, de los embalses intrarradiales, etc. También hay filtraciones que son beneficiosas muchas veces porque
permiten recargar la napa freática. Y esas filtraciones se producen tanto en el embalse como en todo el sistema de distribución de agua. Y no olvidar que también tenemos otros usuarios, por ejemplo, la vía silvestre, el componente industrial y las ciudades. Por lo tanto, de toda el agua que llega de la cordillera, una poca es utilizada de forma beneficiosa por la agricultura. Aquí hay algunas fotos que representan los sistemas de conducción y ese sistema de conducción generalmente son de tierra y crece gran cantidad de malezas que hace que los campos se vean muy bonitos, pero también esta vegetación ribereña consume humedad, por lo tanto disminuye la oferta de agua para la agricultura. El suelo también es importante porque aporta el sostén para los cultivos, aporta nutrientes y agua. El suelo es como un estanque que cuando yo riego, ese estanque se llena y empieza a liberar el agua de a poco hasta que se produce nuevamente el riego, que pueden ser 7, 8 o 10 días después. El suelo se forma por la desintegración o alteración física o química de las rocas. Contiene partículas de sólidos, pero también agua, aire y materia orgánica. Estos tres componentes son fundamentales también en la producción agrícola. Y los cultivos extraen el agua y los nutrientes desde el suelo por medio de sus raíces. En algunos casos, yo puedo aplicar un fertilizante foliar, pero nunca, si yo mojo el follaje, por ejemplo, en riego por aspersión, el agua va a ingresar directamente a la planta a través de las hojas. Eso sí no va a ocurrir. Siempre los nutrientes y el agua se extraen por las raíces. Nosotros podemos considerar el suelo, las características del suelo, y la podemos considerar distintos parámetros, por ejemplo, profundidad, textura, estructura, retención de humedad, capacidad de aireación, el movimiento del agua en el suelo, la presencia de sales solubles, la topografía, la fertilidad, qué sé yo. Entonces, aquí hay un mapa de un distrito de riego de la República Argentina donde se pueden establecer una gran cantidad de distintos tipos de suelos. Aquí aparecen dibujados en un mapa y tiene gran importancia en, en el riego tradicional, pero en los sistemas de riego localizados prácticamente todo esto no carece de importancia. Y es por eso que se cultivan suelos con gran cantidad de pendientes, suelos que tienen mucha pedregosidad o hay bastante micro relieve, mucha pedregosidad. Y aquí se pueden ver distintos sistemas productivos en una zona del parque, en la cuarta región, y estoy seguro que cada uno de estos suelos, cada una de estas explotaciones agrícolas son suelos distintos. Aquí se puede ver camellones, donde mediante esta práctica se logra incrementar el volumen de suelo disponible para las raíces. Por lo tanto, el sistema de riego localizado puede funcionar perfectamente en una gran variedad de suelos. Lo importante es la retención de humedad del suelo. Y aquí podemos identificar dos extremos: el óptimo para el crecimiento de las raíces y el mínimo. El óptimo se denomina capacidad de campo y es el contenido de humedad que tiene el suelo 24 a 48 horas después de regar. Es la humedad óptima para el desarrollo de los cultivos, ya que se encuentra en una buena proporción el aire, el agua, y el agua se encuentra fácilmente disponible para el cultivo, por lo tanto la planta lo absorbe de forma muy fácil. En cambio, existe otro, el suelo puede estar completamente seco, eso puede haber humedad en el suelo, pero la planta no es capaz de extraerla. Y eso se denomina punto de marchitez permanente. Cuando se llega a este punto, el daño económico es irreparable. Bueno,
En los sistemas de riego localizado, como son de muy alta frecuencia, siempre el contenido de humedad del suelo es prácticamente óptimo durante toda la época de crecimiento. Y en esas condiciones, la planta evapotranspira todo lo que puede, la producción es todo lo que se puede. Altas producciones, cero producción. Y aquí viene lo que es el riego localizado, que es la aplicación de agua próximo al lugar donde se encuentra la raíz. El agua se puede aplicar en forma de gotas, que es el goteo, como un pequeño caudal, que es un surtidor, o en forma de lluvia, cuando se utilizan microaspersores. Bueno, como las raíces se desarrollan muy activamente en zonas donde está el contenido de humedad es prácticamente el óptimo, si yo no interrumpo el riego, las raíces extraen rápidamente este contenido de humedad y en ese caso podríamos estar en una condición de punto de marchitez permanente de forma muy rápida. Yo he visto, por ejemplo, en el verdadero tomate, que es la zona donde basta que no se riegue durante 7 días para que las plantas se sequen. Y además, también el agua que yo puedo aplicar va enriquecida con los nutrientes que la planta necesita, por lo tanto están las condiciones ideales para que la producción sea máxima, que el consumo de agua sea cercano al óptimo, y yo creo que esta es la condición mejor. Yo creo que los sistemas de riego localizados se han extendido bastante, incluso en zonas donde llueve, porque la planta o el cultivo está sometido a un punto donde el agua es fácilmente extraíble durante toda la temporada, independiente de la lluvia, y también estoy aplicando yo los fertilizantes. Entonces, es por eso que a veces hay riego localizado en ozono, zonas donde la lluvia es bastante más abundante de la que estamos acostumbrados nosotros. Y aquí hay distintas formas de riego localizado, donde el riego se adapta perfectamente a las necesidades del cultivo. Eso está absolutamente probado en todas partes. Las ventajas del riego localizado. La principal, se puede mantener un contenido óptimo de humedad en el suelo de acuerdo a la necesidad del cultivo. Si la planta está pequeñita, yo le puedo aplicar poca agua. Si la planta está en estado adulto y está cargado, por ejemplo, de mandarinas, y las mandarinas necesitan obtener un buen calibre, yo puedo adaptarme a las necesidades del cultivo y darle más agua. Aplico el fertilizante disuelto en el agua de riego. El suelo prácticamente no tiene importancia, pero sí en el manejo del sistema de riego. Se pueden utilizar aguas de calidad marginal y se logra una muy alta eficiencia de aplicación del agua. Si la planta necesita 100, yo le puedo dar un poquito más de 100 y todo va a andar muy bien. Pero tiene algunas desventajas. Por ejemplo, es de un alto costo de implementación. Establecer un equipo de riego desde cero no es fácil, no es barato. Algunos agricultores o grandes agricultores lo hacen con recursos propios, los pequeños agricultores lo hacen con ayuda del Estado, por lo tanto pueden competir de igual a igual con un agricultor grande. El sistema no puede fallar. Es decir, esto es realmente muy importante. No sacamos nada con tener un sistema de riego impecable, las plantas muy bonitas, pero si se funde la bomba y está el sistema detenido durante 1 o 2 semanas en época de máxima demanda de agua, es probable que la producción sea muy baja. No digo cero, pero va a ser muy baja. El sistema de riego por goteo se requiere un monitoreo permanente, que el sistema esté funcionando bien. Se requiere un manejo muy cuidadoso en la fertilización. Los especialistas en producción agrícola nos van a recomendar la aplicación de productos, la aplicación de ciertas cantidades, y nosotros tenemos que respetar. Si yo me equivoco por en algún motivo,
es probable que produzca problemas. Problemas al cultivo o problemas a mi bolsillo, que esté desperdiciando fertilizante. Eh, yo recuerdo que en alguna oportunidad, eh, en el, acá fueron un agricultor, fue a preguntar a INE a las oficinas que tenía un problema en su cultivo. Yo fui a verlo y había un cultivo poroto verde totalmente amarillo. Había sido cosa de días que había pasado de una condición normal a un estado totalmente amarillo. Y es que durante la práctica de la fertilización se equivocaron en la dosificación del ácido y en vez de aplicar, por ejemplo, a 300 centímetros cúbicos de ácido, aplicaron 3 litros. O sea, se equivocaron en 10 veces y eso podría haber afectado el cultivo. Bueno, existe adaptar el agua, adaptarla a las condiciones del sistema de riego. No puedo utilizar el agua en forma bruta, tengo que filtrarla o aplicar algún tipo de enmiendas para que ésta quede fácilmente disponible en en el sistema de riego. Si el agua viene demasiado turbia, por ejemplo, tengo que filtrarla, porque si el agua turbia ingresa al sistema de riego, me va a tapar los goteros, me va a tapar las válvulas. Tengo una foto muy buena de unas válvulas obstruidas por, por sedimentos que lograron pasar los filtros. También se dispone de también se requiere un tranque acumulador. ¿Por qué? Porque como estoy regando todos los días, o día por medio, en el caso de algunos meses del año, si yo dejo de hacerlo, estoy propiciando condiciones tales que la planta no va a poder evapotranspirar todo lo que ella quiere, va a disminuir la evapotranspiración, eso significa que va a cerrar su estoma y al cerrar los estomas va a haber menos materia prima para la fotosíntesis. Y también se requiere un soporte técnico confiable. No olvidemos que un sistema técnico es como una maquinita. Y cuando hay un problema, algunas de ellas yo las puedo solucionar en forma fácil, o el agricultor las puede solucionar en forma fácil, pero a veces se requiere de la ayuda de una persona que entiende de máquinas, de bombas, de, de instalaciones eléctricas. A veces o hay un accidente y un camión pasa a llevar una línea de electrificaciones y no hay electricidad. En ese caso, deja de regarse. Por lo tanto, se requiere un soporte técnico confiable. Cuando un agricultor, ya sea pequeño, mediano, grande, da lo mismo, requiere de un ingeniero para que le haga un diseño de un sistema, este profesional debe asegurar una máxima eficiencia en la aplicación del agua y el uso de la energía. Es un deber esencial, porque si no lo hace, va a perder prestigio y después nadie lo va a contratar. Se requiere que cada planta tenga un área mínima de mojamiento. Por ejemplo, un, un nogal en estado adulto requiere varios metros cuadrados o metros cúbicos de suelo mojado para que la planta pueda prosperar en forma beneficiosa. En cambio, tal vez yo tengo una plantita de tomate y la cantidad de agua de área mojada es mínima. Eso hay que considerarlo en el momento del diseño. Que la aplicación de agua debe satisfacer las necesidades hídricas del cultivo considerando la planta en estado adulto y el mes de máxima demanda. Yo puedo tener, por ejemplo, una viña y tengo que considerar la viña en estado adulto en el mes de máxima demanda hídrica para hacer el diseño. En un comienzo puede que la planta esté pequeñita, pero la planta después de unos años va a llegar en un estado adulto y en ese momento el sistema de riego debe proveer la cantidad de agua que demanda el cultivo. Bueno, hay que considerar siempre un estanque de almacenamiento. ¿Por qué? Porque la oferta de agua tiene que ser continua. Los costos deben ser razonables. No puedo empezar a sobredimensionar los tuberías porque eso va a implicar que yo pierda competitividad y de repente puede aparecer otra persona y me lleve el proyecto.
También considerar desde un principio el posible crecimiento del sistema de riego. Generalmente cuando el agricultor intercambia ideas con el diseñador, el diseñador hace su trabajo, porque modificar un sistema de riego ya establecido es de muy alto costo. Es mejor hacer toda la inversión desde el primer momento. Y también se debe utilizar elementos de calidad certificada y que estos elementos estén disponibles en forma continua en el tiempo. Eso significa que los proveedores deben ser confiables, que deben trabajar con elementos de probada calidad. Y en eso hay bastante preocupación, porque cuando un pequeño agricultor recibe un subsidio y de INDAP, por ejemplo, INDAP tiene profesionales que se aseguran de que se cumplan con todo este listado de características que yo les he mencionado. Entonces, todo eso se, re- se se ve reflejado en un diseño, en un plano y una memoria técnica. Esto es esencial mantenerlo en el tiempo, porque a veces uno va donde un proyecto de riesgo y esta información no existe. La perdieron, no sé. Entonces, quiero decir que este trabajo aquí en Chile se hace de buena forma. No, de todos los proyectos que yo he conocido, generalmente son muy pocos los que han presentado deficiencias en el diseño. El riego localizado es una serie de componentes, por ejemplo, la fuente de presión, que en este caso es una bomba, una serie de filtros, que son los encargados de adaptar la calidad del agua a los requerimientos del proyecto, una serie de tuberías que van a transportar el agua desde la fuente, que en este caso es un pozo profundo, hasta la última planta. Por lo tanto, bueno, lo que les comentaba, que esto no es barato. Y los componentes en forma genérica son la fuente de agua, la bomba, los filtros, el sistema inyector de fertilizantes, algunos sistemas para regular el flujo y controlarlo, están las tuberías matrices y los emisores. Todo este suma de componentes hacen un sistema de riego localizado. Yo diría que un sistema de riego localizado es como una máquina. No es una máquina como un avión, que sería algo realmente sofisticado, pero sí una máquina donde los operarios tienen que estar capacitados, tienen que saber, por ejemplo, cuándo abren una válvula, cuándo la cierran, qué hacer cuando hay una filtración, se rompe una cariñería, qué sé yo. Tienen que haber mantenciones preventivas, así como en una máquina hay que engrasarla para que no haya roce, y si hay exceso de roce aumenta la temperatura, y si aumenta la temperatura que se puede fundir la pieza. Acá también hay componentes que tenemos que tener cuidado y estarlos revisando en forma periódica. Tenemos que tener un plan de contingencia ante problemas de funcionamiento, por ejemplo, si la bomba se quema, que es lo más común. Tengo que tener un plan para reemplazar la bomba en el menor tiempo posible. O si el nivel del pozo bajó más abajo de donde se encuentra el chupador de la bomba. Tengo que tener un plan de contingencia. Y también estar muy preocupado del consumo de combustible de acuerdo a las normas de operación. Si yo tengo un auto, por ejemplo, y me voy de aquí a Concepción manejándolo en forma normal, o me voy en primera o segunda marcha, obviamente que voy a llegar a Concepción igual, pero me voy a tomar más días y el consumo de combustible va a ser exagerado. También hay que considerar. Bueno, niveles cualitativos de las tasas de riego. Eh, una planta, que en este caso podría ser un girasol, que está feliz porque está recibiendo la cantidad de agua que ella requiere. Existe otra planta que aquí está al lado y que también está feliz porque está recibiendo el agua que ella requiere, pero también hay desperdicio de agua porque un volumen importante se ha ido más abajo donde se encuentran las raíces y esa agua no se aprovecha. O existe una zona de déficit
donde la cantidad de agua que recibe el cultivo es menor a la que eh, ella debería por condición climática, en ese caso la planta va a estar triste, o sea, va a estar estresada y no va a producir lo que ella potencialmente puede producir. Bueno, en un sistema de riego por goteo o localizado, las tres situaciones se dan al mismo tiempo. Hay plantas, ojalá que la gran cantidad de ellas reciban un nivel adecuado, que las que reciben exceso sean las menos posibles, porque significa pérdida de agua, y aquellas plantas que reciben menos agua que la normal sean ojalá las menos posibles también, porque esta planta va a producir menos. Así de, ¿por qué esta planta recibe lo adecuado? Por ejemplo, la estimación de la evapotranspiración coincide con el manejo del sistema de riego. Si yo se requiere aplicar 3 horas de agua de acuerdo a las condiciones de evapotranspiración locales de una determinada semana, y yo lo hago, está bien. Pero pueden haber goteros que estén malos y en vez de botar gota a gota, estén botando un pequeño chorrito. Entonces, esa planta va a recibir más agua y no va a producir ahorro. En cambio, los goteros pueden estar obstruidos o tapados, van a botar menos agua de lo que está diseñado o va a botar nada porque está completamente tapado y esa planta va a requerir, va a tener problemas. Esto es lo que yo quiero exacerbar. Quiero que a ustedes les quede muy claro que no basta con tener riego por goteo, sino hay que tener riego por goteo y también utilizarlo bien, asegurarse que el equipo esté funcionando en el mejor nivel posible. Eh, la Sociedad Americana de Ingenieros Agrícolas desarrolló hace muchos años atrás, yo diría unos 40 o 50 años atrás, un procedimiento para evaluar cómo está funcionando un equipo de riego. ¿Mm? Establece distintos niveles. Eh, Esto aparece en un libro y este librito podría estar en muchas de las bibliotecas. Pero aquí hay un procedimiento que son varias hojas, ¿eh? Son varias hojas. ¿Y por qué surge este procedimiento? ¿Por qué surge? ¿Mm? ¿Por, por qué surge este procedimiento? Porque en Hawái había una superficie muy importante. Yasmín tiene el micrófono abierto. Y se escucha. eh, Ahí la silencié. ya, gracias. De nada. A lo mejor quería decir algo. Bueno, vuelvo a la idea que estaba expresando. Después va a haber oportunidad de hacer consultas. Y en Hawái había una gran cantidad de plantaciones de piña regadas por sistemas de riego localizados y ellos empezaron a estudiar este problema. Y, y de ahí hemos aprendido todos. Entonces, el riego puede tener una alta uniformidad donde la gran mayoría de los puntos de emisión son de acuerdo a lo que se diseñó. Existen algunos puntos que ojalá sean escasos, donde se aplica más agua y ojalá no hubiese ninguno donde se aplicara menos agua. En cambio, hay sistemas de baja uniformidad donde aquí ya se produce un desbalance y muchos goteros botan mucha agua y algunos botan muy poca o nada porque están obstruidos. Bueno, utilizando este procedimiento que le acabo de escribir, yo con otro colega, Alfonso Osorio, de INEA también, hicimos un estudio en el año 2000, en esa década, donde con financiamiento de INDAP evaluamos 158 pequeños predios de menos de 5 hectáreas. Después, por otros recursos, PROFU y qué sé yo, se evaluaron
predios de tamaño medio, entre 5 y 30 hectáreas, y algunos de ellos que establecieron convenios con INEA, fueron 6 proyectos de más de 30 hectáreas. Total se valoran 202 hectáreas en una temporada de riego, en conjunto con un grupo de alumnos de agronomía de la Universidad de La Serena, por los cuales a ellos estoy muy agradecido, porque yo con mi colega Alfonso Soto no habríamos podido hacerlo. Y aquí se establecieron 5 categorías. Bueno, el procedimiento de la Sociedad Americana de Ingeniería Agrícola agrupa los equipos en 5 categorías. Aquellos que están en abandono, están en mal estado. Mal estado significa que yo tengo que hacer una inversión muy importante para que el equipo vuelva a recuperar el buen estado de funcionamiento. Regular estado significa que hay que hacer una inversión bastante menor y tal vez insistir en capacitación de los operarios. Buen estado significa que está bueno, pero podría estar mejor y llegar a la categoría de excelente. Si empiezo a agrupar porcentajes, alrededor del 50% de los equipos, este 40 más este 10, suman 50, por lo tanto, de todos los equipos evaluados, la mitad están en una condición buena o excelente, pero la otra mitad está en mal estado, en regular estado o incluso en abandono. Bueno, cuando presentamos este estudio en un congreso, un profesor norteamericano me dijo, mira, eso es así, así es. No todo funciona tan bien como nosotros quisiéramos. Por lo tanto, nosotros tenemos que preocuparnos de que los equipos funcionen en muy buen estado. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? De, a través de un sistema de evaluación, colocarle nota al equipo. ¿Y por qué los equipos pierden rendimiento? Puede ser por mala calidad de los materiales empleados. Yo diría que este es el menor de los casos, que generalmente los componentes de los equipos son de buena calidad. Lo principal son modificaciones al proyecto de riego original, que a veces se puede hacer, otras veces no. Recuérdense ustedes que el diseñador está preocupado de que los costos no se le escapen, por lo tanto, a veces se pueden hacer eh, crecimientos de superficie regada. Por ejemplo, aquí yo puedo tener 2 superficies regadas, este lo riego en la mañana, este lo riego en la tarde, y le agrego un tercera regada que lo riego en la noche. Entonces, el componente hidráulico es el mismo y es de esperar que esto funcione bien. Pero si yo tengo un sistema que ya lo tengo copado en cuanto a olas de riego y incremento el tamaño de uno de ellos, ahí se va a producir un desbalance de presiones y el sistema no va a funcionar tan bien. También se produce envejecimiento del sistema. Eh, Así como a nosotros nos da arteriosclerosis, también en las tuberías se empieza a depositar componentes que aumentan su rugosidad interna, ya sea pueden ser limos o arcillas, y eso aumenta la pérdida de carga. También se observan deficiencias en la operación y mantención del sistema. Por ejemplo, pueden haber zonas de bajas presiones, donde la presión es menor a la mínima que requiere el sistema para que pueda funcionar bien, emisores tapados, dañados, o filtros con problemas y están dejando pasar más suciedad de la que realmente es permitible. Entonces ahí viene la evaluación del equipo de riego, que es someterlos a una regla, y esa regla nos va a indicar cuánto mide el equipo, cuánto eficiente es. Por lo tanto, hay que hacer una etapa de levantamiento de información, ver del año de instalación, si está disponible el diseño original, si el diseño actual corresponde al diseño original, si los componentes instalados corresponden a los catálogos de los productos utilizados por el diseñador o hubo cambios, caracterizar la fuente de agua, caudal, la fuente, la frecuencia que se entrega el agua, el uso de estanques acumuladores, etc.
caracterizar el proyecto en función de las especies, las variedades, el tamaño de la unidad de riego. A veces el equipo se diseña, por ejemplo, para regar parrones y después cambian a mandarinos. Son especies diferentes que tienen necesidad de riego diferente y a veces se ocupa el mismo equipo de riego. Por lo tanto, hay que hacer un levantamiento de la información. Y yo recomiendo sacarle fotos a todo. Y hacer un trabajo de campo que no es complicado. Perfectamente los profesores pueden enseñarle a sus alumnos hacer este tipo de práctica. Incluso a algunos de ellos podría permitir ganar algún dinero, porque no es complicado y sí es un trabajo que se requiere cierto grado de precisión, que implica medir presiones de trabajo en puntos característicos para determinar aquellas zonas donde no hay suficiente presión y medir la descarga de los emisores entre 16 y 32 por sector de red. Se requiere esta cantidad porque si yo tomo una muestra más chica, posiblemente yo por error pueda monitorear zonas donde hay mucho caudal y entonces voy a poder decir, mira, aquí están aplicando más agua de lo que realmente corresponde, cuando no la realidad no es esa, porque yo justamente tomé goteros que están con problemas de funcionamiento. O goteros tapados, si tomo puros goteros tapados, puedo llegar a la conclusión de que está todo tapado cuando no es así. Por lo tanto, al seleccionar una muestra entre 16 y 32 emisores por sector de riego, esto se ve minimizado. Y todas las mediciones de presión y caudal deben ser individualizadas. O sea, yo voy en el terreno, me voy haciendo un monito y más o menos voy anotando de dónde obtuve la muestra. Luego, en la oficina, se analiza la información, se elaboran algunas conclusiones y se confecciona un informe al cual se le entrega después del agricultor. Bueno, lo que quiero resaltar es que tenemos una maquinita de riego que es el sistema de riego localizado y nosotros debemos procurar que esto funcione bien. Para que esto funcione bien, todos tenemos que actuar bien, tanto los extensionistas como el operador de la maquinita, como el dueño de la maquinita, como las personas que son proveedores de insumos para que la maquinita funcione bien. Entonces, un resumen de lo que yo he explicado en esta presentación es que la producción agrícola requiere una gran cantidad de agua. Eh, esa cantidad de agua es entre 12.000 y 15.000 metros cúbicos por hectárea año, que es el agua que requiere una pequeña ciudad o una pequeña villorrio. Una hectárea consume lo mismo que un pequeño villorrio. Y en época de restricción en la oferta de agua, la agricultura deberá ceder importantes volúmenes. Eso es claro. Si el agua empieza a escasear, a nosotros, los que estamos relacionados con el mundo agrícola, nos van a empezar a apretar el zapato. El riego es la única forma de proveer humedad a los cultivos en casi todo Chile, bajo sistemas de productivos intensos. Los sistemas de riego localizados pueden ser muy eficientes en la eficiencia global del uso del agua, pero muy importante que los niveles de eficiencia de los equipos de riego sean máximos. Si los estándares dicen que para que un equipo funcione bien requiere que se saque, por ejemplo, un 6,3, ustedes que son profesores entienden lo que yo estoy expresando, ojalá todo funcione en un 6,3, no con un 4,5, ni un 3,2, ni un 1,1. Una evaluación de los equipos de riego contribuirá a adaptar medidas necesarias para corregir las deficiencias en el funcionamiento de los equipos. Como este es un tema que no se le da mucha luz al fuego, un agricultor puede estar abriendo las llaves, de acuerdo a lo que dice el extensionista, pero los resultados no son los que busca el extensionista, que es la máxima productividad. ¿Por qué? Porque hay problemas. Y esos problemas se van a corregir primero detectando las deficiencias. Y un buen rendimiento del equipo de riego debe ser complementado con adecuadas prácticas de manejo y operación de los equipos. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima reunión en terreno.
Bueno, el próximo encuentro va a ser el jueves 26 de octubre en el Liceo Agrícola del Huertán, entre 10 y 17 horas está considerada la actividad, y ahí vamos a ver los componentes de la charla, lo que es el balance hídrico, cómo programar el riego, cómo operar y mantenerlo en forma básica, algunos principios de fertilización, reconocimiento de los componentes en terreno y una práctica simple de medición de caudales emisores y determinación del coeficiente de uniformidad de Christensen, que es un indicador de cómo está funcionando el equipo. Acá va a ser el lugar de reunión, Liceo Huertón Los Ángeles. Bueno, este es un tema que es muy importante, ¿no? Y yo participé en la confección de unos pequeños libritos, que son los que están acá. Ahí aparece el título de cada uno de ellos y aquí el enlace para que ustedes lo puedan bajar de internet. Yo les recomiendo que utilicen que está acá, que fue diseñado específicamente para pequeños agricultores, por lo tanto no tiene un lenguaje difícil, no tiene fórmulas, ni mucho menos. Pero los profesionales que tienen mayor preparación deberíamos estar incursionando más en estos otros dos. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Así que dejo en manos del moderador esta charla para resolver inquietudes que se hayan presentado durante mi exposición. Ok, muchas gracias, Leoncio. Una muy buena presentación, ajustada más a los tiempos, lo que no siempre es fácil. Eh, Ofrecemos ahora la palabra para quien quiera plantear alguna duda, pregunta, algún comentario, en fin, antes de cerrar. ¿No hay preguntas, parece? Hola, buenas tardes. Hola, hola, adelante. Mira, más que una ¿De pregunta, dónde- quisiera Osvaldo, hacer... perdona, te puedes presentar de dónde vienes? Ah, correcto, partamos por ahí. Bueno, soy Osvaldo Campo, como aparece mi presentación ahí, docente de especialidad agropecuaria y del módulo de riego del Liceo Alonso de Arcilla y Zúñiga de la comuna de Cañete, ¿ya? Excelente. Más que una pregunta al expositor, quedó súper clara, una excelente presentación, muy valiosa. Quiero hacer una consulta como general. ¿En algún lugar queda disponible este material como para poder rescatarlo? Ya que la presentación se dio bien fluida y todo, y hay mucha información que poder rescatar de ella. Entonces, esa sería más mi consulta en general. Gracias. Sí, sí, efectivamente. Les vamos a enviar luego, en los próximos días, la presentación, desde luego, y algunos de los materiales que puso ahí Leoncio. Bueno, los otros se pueden bajar de internet también, pero sí está contemplado hacer una entrega de materiales. Y también, después que termine la parte ya práctica, la parte aplicada de terreno, vamos también a darle un certificado de participación en el curso. Iván, Sí, una pregunta para el profesor. Lo que pasa es que somos de la misma universidad, pero de distintas escuelas parece. Entonces vamos a tener una discusión aquí en relación a la visión que tenemos del suelo, que yo para mí la visión del suelo es importante en el riego, sobre todo en la sectorización, que todos nosotros eh, nos enseñan en la universidad, en la mención también es muy importante. Me gustaría, ¿en qué momento dejó de existir el suelo para el profesor y por qué? Esa es mi pregunta. dejó de existir, se extinguió. Se extinguió.
Mire, yo creo que esto empezó a desarrollarse con la práctica, ¿eh? En la época de la universidad, por ejemplo, nos decían que un solo clase 4 ya era complicado cultivarlo, o conductividad eléctrica de, de más de 2 decisiones por metro también no era factible, y se va viendo con el tiempo que estos como paradigmas que teníamos en nuestra formación como profesionales, como que se van alterando, y, y yo creo que con la práctica, es algo que da la práctica. Si yo tengo un suelo que tiene muy baja capacidad de retención de humedad, lo mejor por métodos tradicionales de riego no podría cultivarlo, porque sería imposible regarlo día por medio o cada 2 días para que lograr una capacidad de, agua, de humedad en el suelo cercana al óptimo, que es capacidad de campo. Y a su vez, como la capacidad de retención es tan baja, llega a punto marchitero permanente en forma muy rápida. Entonces, eso se corrige, por ejemplo, regando en forma frecuente. Si un suelo normal hay que regarlo una vez al día, lo mejor es un suelo muy permeable, hay que regarlo 2, 3 o 4 veces al día. Incluso podríamos regarlo 25 veces al día y ahí tendríamos prácticamente un cultivo hidropónico. También hay suelos que son demasiado arcillosos y, y con exceso de humedad es complicado hacer pasar la maquinaria, se puede producir asfixia radicular. Entonces, aquí se ha determinado que, por ejemplo, utilizando emisores de muy bajo caudal y ampliando significativa el área mojada y regando tal vez cada 1, cada 2, incluso cada 3 días, los resultados van a ser óptimos también por el balance de aire-humedad que hay en el suelo. Entonces yo creo que con eh, la práctica fue destruyendo estos paradigmas que, que fueron ocurriendo en nuestra formación. No sé si Iván, tú has tenido oportunidad de Sí, lo visitar que pasa es que algún... más que pensar en el riego tradicional, yo lo pienso cuando tenemos sistemas de riego tecnificados en una zona donde hay más de una serie de suelos, sí se generan problemas y sí el suelo es importante porque si regamos todo igual, se nos generan sectores, no sé, con exceso de humedad, por lo mismo que usted decía, que al tener suelos más arcillosos en un mismo sector de riego y lo regamos de igual forma, vamos a generar problemas en cultivos más sensibles como el palto, como usted decía, el nogal también es bien sensible a las raíces. Las raíces tienen problemas con aparición de hongo. Por lo tanto, sí es importante para mí saber qué tenemos bajo los pies para poder, primero que nada, sectorizar de mejor forma y poder regar también de forma homogénea un sector. Que, en eso es lo que yo en verdad me fijaba de la presentación y me quedo dando vueltas. Mira, Perdona, lo que yo un puedo... minuto, Leoncio, un minuto. Veamos si hay alguna otra pregunta para juntarla. Eh, si no, tú ya vas cerrando. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Comentarios, así como los de Iván. Parece que no. Bueno, concluye ahí. Y yo creo que ameritaría hacer un foro entre colegas ahí para discutir. En principio no veo que sea tan distinta las posiciones, pero interesante siempre discutir entre especialistas. Así que, Leoncio, un comentario final ya para ir cerrando. Bueno, lo que yo quiero enfatizarles a ustedes, que nosotros los especialistas en riego no somos muchos en el país. Por lo tanto, no es imposible estar en todos lados en forma simultánea. Entonces necesitamos puentes entre el conocimiento, la experiencia y el agricultor, en este caso el pequeño agricultor. Y ahí hay varios actores.
Están los extensionistas, por ejemplo, que no necesariamente son especialistas en riego. Tienen una formación general, incluso a veces otra especialidad que no tiene nada que ver con el riego. Por ejemplo, producción lechera. Pero los conocimientos básicos los puede obtener de manera que si ellos detectan una deficiencia podrían un poquito ir escarbando. Y están también los líderes. Dentro de una comunidad hay agricultores que tienen cierta capacidad de liderazgo, facilidad de aprendizaje, experiencia, qué sé yo, que también deberíamos identificarlos como para pedirles su ayuda. Y también están los alumnos, los futuros técnicos, que a pesar de que pueden ser de especialidades un poco diferentes a lo que es el agua y el manejo del riego propiamente tal, sí tengan un conocimiento básico sobre lo que sucede en la realidad. Y en ese sentido los profesores son, yo diría que componente importante en esta cadena de conocimiento. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias a los que asistieron, participaron. Con ello nos veremos la próxima semana, el jueves, en el Huertón. Y ojalá que esto sea el inicio de una actividad que pueda continuar después, más adelante. Así que gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Sergio. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao, chao. Nos vemos.